Apreciados hermanos, tengan muy buenas noches a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Quiero en esta oportunidad compartir con ustedes un sermón basado en el libro de Apocalipsis 1, versículo 9 al 20. Lo he titulado Compañeros en las tribulaciones. Como podemos saber y vemos en su contexto, Juan escribió el Apocalipsis desde la isla de Patmos, una isla del mar Egeo, donde según la tradición patrística lo ubica en tiempos del emperador Domiciano, por el año 90 a 96 después de Cristo. Luego fue liberado por Nerva y le permitieron regresar a Éfeso, donde la iglesia primitiva sufrió muchas persecuciones. Durante este periodo, y de esta manera es cuando Jesús utiliza las visiones por medio de Juan para traer consuelo a los cristianos y también quitar el velo del porvenir y del fin del mundo. Tal como nos dice Ranco, el libro de Revelaciones fue escrito en un tiempo de hostilidad romana hacia los cristianos, que eventualmente se convirtió en una persecución directa a la iglesia cristiana, donde a pesar de esos problemas externos, también los cristianos sufrieron la presión del Imperio Romano por causa de no participar de festividades paganas y de la adoración al emperador romano. La adoración al emperador consistía mayormente de emperadores que ya habían muerto, pero precisamente el emperador Domiciano fue quien por primera vez demandó adoración para sí mismo mientras él estaba vivo. Durante esas circunstancias difíciles, el cristianismo recibió consuelo, esperanza y aliento por el amor de Jesús manifestado en las visiones de Juan. La tribulación de Juan tiene su forma y razón especial donde él había proclamado la palabra de Dios en la provincia de Asia, dando testimonio de la salvación ofrecida por Dios a los hombres y operada por medio de Jesucristo, según Hechos 1:8, capítulo 4:33 y 5:32. Para hacer callar a Juan y privarlo de su apoyo a las comunidades cristianas del Asia, había sido él desterrado a la isla de Patmos, una isla rocosa ubicada más o menos y que tenía una extensión de 40 kilómetros cuadrados de extensión. Luego, la primera persecución cristiana que alcanzó también a Asia fue la que tuvo lugar bajo el emperador Domiciano por los años 95 al 96 después de Cristo. En ella se produjo el primer choque del cristianismo con el Imperio Romano por causa del culto al emperador y exigencia de prestar honores divinos al genio del Imperio Romano representado por el emperador Domiciano de ese tiempo. Juan, ante los ojos de los hombres, estaba privado de toda influencia para la iglesia. Y es el Espíritu de Dios que hace de él, en su lugar de destierro, un instrumento especial por el que él mismo viene en socorro de la iglesia contra la oposición de los poderosos en el mundo, como es el Imperio Romano. En la vida de todo cristiano, como podemos ver, muchas cosas pueden influir para sentirse solo y creer que somos la única persona que estamos pasando momentos difíciles
como puede ser quizás la pérdida de un ser querido, como es mi experiencia cuando tuve que perder mi hijo justo cuando terminó sus estudios en el seminario y se disponía a ir a su año de práctica. Me deprimí y decía, ¿por qué tiene que pasar todo esto a mí? Me sentí solo y creía que era el único que estaba pasando por este tiempo difícil. El apóstol Juan, el discípulo amado de Jesús, autor del Evangelio de Juan, las 3 epístolas y el Apocalipsis, tuvo una de las amargas experiencias de ser uno de los perseguidos de la iglesia primitiva durante el siglo I. En base a su experiencia, escribe el libro del Apocalipsis por los años 90-96 después de Cristo, más o menos al final del mandato del emperador romano Domiciano. La experiencia de soledad de Juan fue en un lugar llamado Patmos, la cual era una isla donde fue desterrado por el motivo de predicar el Evangelio y testificar de Cristo. Interesante destacar que Juan durante ese tiempo de soledad tenía aproximadamente 90 años de edad. Y a pesar de su avanzada edad fue fiel a la palabra de Dios. Siempre estaba en comunión con Dios y estuvo dispuesto a ser usado por Él. Juan se identifica como nuestro hermano en las tribulaciones. Eso nos hace entender que en la historia de la iglesia existían muchos otros cristianos que eran perseguidos. Así como hoy existen muchos cristianos que están pasando por momentos difíciles como consecuencia de la pandemia. El versículo 9 de Juan dice que es nuestro hermano. Cuando Juan dice, yo Juan vuestro hermano, primeramente entendemos cómo él lo dice en el Evangelio de Juan 1:12, dice más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entendemos que todos, cuando hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, somos hijos. Y como hijos, entonces, todos los que servimos a Dios, somos hermanos. Además, esto nos da a entender que todos los que eran perseguidos eran hermanos en Cristo. Por tanto, todos los perseguidos eran hermanos de Juan y hoy todos los que hemos experimentado el nuevo nacimiento somos hermanos también. Y aparte de ser hermanos, participamos de las mismas tribulaciones. Juan se identifica con los cristianos que eran perseguidos y les dice, yo también participo de las mismas tribulaciones. De las tribulaciones que ustedes están sufriendo. Por tanto, no somos, hermanos, los únicos que estamos pasando por momentos difíciles. Los momentos difíciles es por causa del Evangelio. Y vemos en nuestra denominación, ustedes saben que somos más de 2 millones. Ahora, si sumamos los hermanos que integran otra denominación, somos muchos más los que sufrimos por causa de Cristo. El apóstol Pablo también dijo en 2 Corintios 1:7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Así pues, hermanos, todos los cristianos, independientemente del ministerio que desempeñemos, participamos de las tribulaciones y somos compañeros en las tribulaciones. Quizás una de las razones que somos compañeros en las tribulaciones es que siempre estamos orando unos por otros. Gloria a Dios. Cuando Juan nos dice en el reino y en la paciencia de Jesucristo, nos habla que Él perseveraba, estaba soportando las pruebas.
estaba teniendo la suficiente paciencia, estaba aguantando este tiempo difícil de soledad, sabiendo que era por causa del Evangelio de Cristo. Comprendemos, hermanos, que en los tiempos difíciles que nos toque pasar tenemos que tener paciencia. Tenemos que soportar la dureza de la prueba. Los tiempos difíciles son temporales, pues aunque por hoy no lo comprendamos, Dios sabe lo que hace y tiene un propósito especial para cada uno de sus hijos. Además, creo que a los que aman a Dios, como dice Romanos 8:28, a los que aman todas las cosas los ayudan a bien. Los tiempos difíciles nos ayudan para bien, pues comprendemos que Dios siempre es fiel y cumple sus promesas, estando siempre con cada uno de nosotros todos los días. Juan estaba en un lugar difícil, en la isla de Patmos, una isla griega más o menos a 100 kilómetros de la ciudad de Éfeso. Roma lo tenía como un lugar de prisión y destierro. Juan había sido desterrado durante el periodo del emperador Domiciano. El lugar era una isla volcánica con escasos árboles y era una isla rocosa. Probablemente Juan estaba en una cueva, sin comodidades, privado de su libertad y seguramente también sin los alimentos necesarios. Pero si estaba con vida es porque es Dios que lo estaba sustentando. Gloria a Dios por eso. No importa el lugar donde estés, quizás sin comodidades y con el miedo a tener que perder la vida. Dios siempre te sustentará todos los días de vida que tengas que existir por la voluntad de Dios. Pues, hermanos, nosotros como cristianos, nuestro hogar no está en la tierra, está en el cielo. Y lo que pasamos hoy son temporales, mas Dios nos tiene guardado las recompensas eternas. Juan fue desterrado y el motivo de su destierro fue por causa de haber predicado el Evangelio, de testificar de Cristo. El tiempo que estuvo en el lugar de Patmos fue más o menos 2 años. Y el motivo del tiempo difícil que estemos pasando hoy como cristianos siempre es por la causa de Cristo, hermanos. Y debemos gozarnos por ello. No debemos tener un espíritu de rebeldía. Creo que Juan estaba seguro de ello y tomó la mejor actitud. Santiago nos dice que tengamos sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que eso nos producirá paciencia. Santiago 1, 2, 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y sin duda, muchas veces la mayoría de predicadores predicamos, ustedes saben, de paciencia y exhortamos a nuestras congregaciones a que tengan paciencia, pero muchas veces nosotros no lo tenemos. Y es por eso que Dios en los tiempos difíciles, en las pruebas, nos enseña a tener paciencia con nosotros y con los que nos rodean. Todos los cristianos debemos estar convencidos que el sufrimiento es parte de nuestra vida cotidiana y es también por la causa de Cristo, por predicar de Jesús nuestro Salvador, y que las pruebas tienen un propósito divino de recompensa para todos los que somos fieles a su palabra. El Evangelio de Juan también nos dice
que en el mundo tendremos aflicciones y que tenemos que confiar en Jesús. Pues siempre es Él que ha vencido al mundo. En 1 Pedro 2:20 dice, pues, qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Entendemos, pues, que si sufrimos lo que Dios nos manda, haciendo lo que Dios nos manda, predicando su palabra, testificando de Él, eso es aprobado por Él. Y tengamos, pues, hermanos, la certeza que Él nunca nos dejará solos. Juan sufrió por la causa de Cristo. Y sin duda nosotros también sufrimos por esa bendita causa, apreciados hermanos. Juan escuchó la voz en ese tiempo que estaba en comunión, escuchó la voz de Dios. Juan, aún en medio de las pruebas, podemos ver que se mantuvo en comunión con el Señor. Puede existir muchas razones humanamente para alejarse de Dios, como puede ser la pérdida de un ser querido, la pérdida de salud o quizás algún otro accidente, y tomar como una de las razones para dejar de comunicarse con nuestro Dios. Y dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar y nos alejamos de la comunión con Dios. Pero en el caso de Juan es muy especial, pues aún en los tiempos de soledad dice, yo estaba en el Espíritu. Estaba siempre en comunión con Dios, adorando a Dios en espíritu y en verdad, como dice en el Evangelio de Juan 4:24. Y los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Creo que Juan siempre estaba adorando a Dios, aún en su destierro, aún en su soledad, y aún a falta de muchas comunidades materiales. Juan siempre estaba en comunión con Dios y en una forma especial en el día del Señor. Cuando habla del día del Señor, muchos dicen que fue en el primer día de la semana, o sea, el domingo. Aunque para Juan creo que pudo ser todos los días, pues siempre estaba en comunión con Dios y por ello todos los días eran del Señor. Y es en este tiempo de adoración que Juan cae en un éxtasis, es decir, bajo una acción especialmente fuerte del Espíritu, pero sin perder la conciencia. Y esta experiencia fue para recibir la bendición de Dios. Quizás podamos decir cuál es nuestra experiencia, cuál es nuestro éxtasis en el tiempo de la comunión con nuestro Dios. Y esa experiencia es usada por Dios para comunicarnos su visión, su plan, para nosotros y para la humanidad. Juan escuchó la voz de Dios y es en ese hermoso día de comunión con Dios que Juan escuchó una gran voz, una voz fuerte. Dice Apocalipsis como trompeta. Era la voz, no era trompeta, como trompeta, seguramente tan fuerte como un instrumento de viento que conocemos en la actualidad. Jesús, en ese tiempo de la visión, le da el mensaje a Juan y le dice a Juan quién era. Por ello le dice, yo soy el alfa y la omega. Soy el primero y el último. Interesante que Dios se da a conocer a Juan y le dice, yo soy. Creo que esto a Juan le da seguridad y confianza saber que Dios lo hablaba. Hoy la palabra de Dios, al leerlo cada día, nos da la seguridad que es Dios que nos habla y hace
que podamos enmendar nuestros errores y poder seguir adelante aún a pesar de las circunstancias difíciles. Dios da una orden a Juan durante ese tiempo especial. Le dan una orden específica y le dice: escribe en un libro lo que ves. Y también le dice: envíalo a las 7 iglesias. Luego de esto, lo que Juan vio, en su deseo de ver quién le hablaba, Juan humanamente volteó su cabeza y dice en el versículo 13, vio 7 candeleros de oro y a un ser semejante al Hijo del Hombre. Sin duda se refería a Jesús, que estaba vestido de ropa espléndida, característica de una vestidura de un ser celestial, como lo era Jesús, el Hijo de Dios. Las ropas del Señor simbolizan el sacerdocio real. Sus cabellos blancos y sus ojos brillantes simbolizan la eternidad, la sabiduría y la omnisciencia. El bronce bruñido sugiere inmutabilidad y omnipotencia, y las muchas aguas representan autoridad de mando. Es Jesús que estaba en total control en medio de las iglesias. Dios siempre tiene el control de todo, y esto lo demuestra al decir que estaba en medio de los 7 candeleros. La frase "y su voz como el ruido de muchas aguas" indica que la voz de Jesús puede ser escuchada aún a una larga distancia y ser escuchada claramente. La espada aguda de 2 filos que sale de su boca es una nueva alusión al papel del Señor como juez de la humanidad, cuyas palabras tienen un poder irresistible. Su rostro, dice, era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Interesante, ¿verdad? Esta imagen nos recuerda a la transfiguración de Jesús en el Evangelio de Mateo 17. Su esplendor es señalado por medio de esta visión. Muy interesante lo que Juan vio, donde prácticamente Juan con los ojos físicos vio la presencia del Hijo de Dios, Jesucristo. Sin embargo, Juan, ante la presencia de Dios, tuvo una reacción y se asustó. Cayó como muerto ante los pies de Jesús. Esto ante lo sobrenatural que era estar en la presencia de la gloria de Dios. Y es ahí que Juan necesitaba de alguien más poderoso que pueda darle fortaleza. Y es Dios que puede consolar y animar a Juan. Porque Dios siempre estuvo ahí para ayudar a Juan, como hoy lo puede estar para ayudarnos a nosotros. Jesús se solidarizó con las necesidades de sus siervos, como lo hizo con Juan, colocando su mano derecha sobre su cabeza en señal de amor, protección, fuerza y consuelo. Tanto para Juan en este momento como para todos los cristianos que estaban siendo perseguidos por el amor de Domiciano y de sus huestes. Dios le dice en ese instante, cuando está haciendo en ese momento de fortaleza, le dice a Juan: no tengas miedo. Qué interesante saber que Jesús sabe que le tenía miedo. Muchos pueden decir, pero ¿cómo Juan, siendo el discípulo más amado, cómo tuvo miedo a Jesús? Pero es que ante la presencia de Dios, cualquier humano puede tener esa reacción como tuvo Juan. Y es que así como Juan recibió fortaleza de parte de Dios,
También en la Biblia encontramos que Daniel recibió fortaleza. Y esto le ocurrió 3 veces a Daniel cuando vio un ángel poderoso y tuvo que ser fortalecido. Porque estaba, dice, sobrecogido por lo que había visto. Estaba asustado. Y lo vemos en Daniel 8:18. Dice, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Daniel 10:9 dice, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y que tenía semejanza de hombre, me tocó otra vez y me fortaleció. Capten, me tocó otra vez y me fortaleció. Así como a Juan, Daniel y otros siervos, hoy Dios extiende su mano para darnos fortaleza cuando lo necesitamos. Y eso lo dice su palabra. La Biblia está llena de promesas para sus siervos, para su iglesia. Quizás podemos decir y meditar dentro del exégesis, decir, ¿por qué razón es que tuvo miedo Juan? Y Jesús le explica las razones por las que Juan no debía tener miedo. Y eso quizás nos lleve a meditar nosotros, ¿por qué razón no debemos tener miedo de Jesús? Vemos que a Juan le dice, yo soy el primero y el último, el que vive. Segundo, le dice, estuve muerto, mas ahora vivo. Tercero, le dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Por estos 3 motivos no debía tener miedo Juan a Jesús. Esta explicación es una clara referencia a su vida, muerte y su resurrección. Y enfatiza que Cristo está vivo siempre, habiendo muerto y luego resucitado de la muerte, y habiendo visitado el Hades, la morada de los muertos. Le dice en 1 Pedro 3:18 que Él tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Tiene autoridad sobre el libro de la vida, que determina el destino de cada hombre. Él sabe cuándo nos tendrá que llevar. Nosotros en nuestra humanidad, en nuestra limitada vida, no sabemos, pero Dios sí. La designación del primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, es usado por Cristo para introducir su carta a la iglesia de Esmirna, su relevancia particular para ellos que estaban a punto de pasar por un periodo de persecución y aún de martirio. Lo dice en Apocalipsis 2:8. Esto enfatiza que así como Cristo vivió, murió y resucitó de nuevo, así nosotros, si morimos, resucitaremos de nuevo cuando Él venga, porque Él vive. Nosotros viviremos también. Lo dice en San Juan 14:19. Él nos levantará en el día final. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por esta promesa de que todos resucitaremos en el día postrero y podremos ver a nuestros seres queridos que hoy son parte de la iglesia triunfante. En el versículo 19 llega la orden de Dios a Juan, donde después de haberse recuperado de sus temores, Jesús les dice 3 cosas importantes que debe hacer Juan. 1, le dice, escribe lo que has visto. Y eso se refiere al pasado, o sea, a la visión que ya hemos mencionado anteriormente. Segundo, escribe las que son, o sea, el presente. Es la carta a las 7 iglesias. Y las que han de ser después de estas, las que han de suceder después. Luego, en la explicación del misterio en la Biblia,
siempre existen misterios que no lo podemos muchas veces entender totalmente. Y cuando se habla de misterio, indica que hay algo escondido, secreto, que necesita ser develado, descifrado o sacado a la luz. Y Jesús le explica a Juan lo que los símbolos que ha usado en esta visión, y le hace ver lo que son. El primero, el misterio de las 7 iglesias, las 7 estrellas, son los ángeles de las 7 iglesias, los mensajeros de las 7 iglesias. Segundo, de este misterio es los 7 candeleros de oro, donde son las 7 iglesias, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Juan, interesante ver que era anciano. Y en su ancianidad tenía aproximadamente 90 años. Y es en su avanzada edad que recibe la revelación. Él humanamente quizás ya pensaba en morir, porque la historia dice que murió a los 96 años. Sin embargo, vemos que en Juan la disposición para ser usado por Dios no importó la edad para servir a Jesús, sino su actitud de estar siempre dispuesto a escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él le ordenaba. En conclusión, apreciados hermanos, el apóstol Juan se identificó como compañero de todos los siervos y cristianos de la iglesia primitiva que en ese tiempo eran perseguidos por causa del testimonio de Cristo. Hoy todos los cristianos sufrimos por la causa de Cristo. No somos los únicos, hermanos, que estamos siendo probados y de diferentes formas. Y como dice Juan, somos compañeros en las tribulaciones. Ahí donde estás, quizás estés sufriendo alguna dificultad, una prueba. Recuerda que somos compañeros en las tribulaciones. El lugar del destierro de Juan era la isla de Patmos, un lugar desolado y alejado de la ciudad y sin comunidades. Quizás hoy en este momento estemos en un lugar alejado de nuestros seres queridos, sin las comunidades requeridas. Pero ese es el lugar que Dios permite que estemos y ahí usarnos para su honra, para su gloria. Dios está en todo lugar. Él nunca separa sus ojos de sus hijos. Él siempre ve dónde estamos. Miremos a Juan en medio de su soledad y alejado de sus seres queridos. Dice que escuchó la voz de Dios. Aún en los tiempos difíciles que les tocó pasar, él estaba en comunión con Dios. Las circunstancias difíciles que le tocó pasar no lo alejaron de la comunión con Dios. Hermano, que los tiempos difíciles no nos alejen de Dios. Al contrario, nos acerquen más a Él. Juan escuchó la voz de Dios en el día del Señor. Muy posible era el primer día de la semana, o sea, domingo para nosotros. Aunque otros, y en forma personal digo, pudo ser en otro día porque Juan estuvo en comunión con Dios todos los días, que estaba desterrado. Él estuvo en comunión con Dios todos esos días. Juan, como ustedes pudieron ver, recibió el mensaje y la orden de enviar a las 7 iglesias esas cartas. Interesante ver que Dios usó a Juan aún en su edad avanzada, 90 años. Pues como dije anteriormente, quizás ya pensaba en morir, porque él murió a los 96. Sin embargo, estuvo dispuesto a ser usado por Dios para escribir a las 7 iglesias.
En nuestros casos, apreciados hermanos, si estamos hasta hoy con vida en medio de esta pandemia, creo que Dios desea seguir usándonos en el ministerio que nos ha encomendado. Solo necesita nuestra disposición. No importa la edad que tengamos o el lugar donde estemos. Dios desea fortalecer nuestros ministerios. La debilidad física de Juan se nota ante la presencia de Dios. Y quizás una de las razones era su edad. O también estaba deshidratado, quizás. O la condición pecaminosa de Juan, pues todo ser humano no podríamos soportar ante la presencia de nuestro Dios. Por ello, creo que fue por la presencia de Jesús, y es en esa crisis que recibe la fortaleza del mismo Jesús. Hermanos, Dios está ahí para fortalecernos. Dios puso en Juan su mano derecha, sobre su cabeza lo fortaleció y le ordenó escribir todo lo que había visto, tanto en el pasado, en el presente y lo que iba a suceder en el futuro. Dios nos usa aún en los tiempos difíciles que nos haya tocado pasar. Dios nos usa y nos sigue usando para honrar su nombre, no importando la edad. Solo requiere que sus siervos estemos en comunión con Él como lo estuvo Juan. Dios puede usarnos aún en la edad avanzada y en el lugar en que nos encontremos. Solo requiere nuestra fidelidad y obediencia a su palabra. Aún en los tiempos difíciles, Él está con nosotros, hermanos, y requiere cumplir sus propósitos en este mundo que no es nuestro hogar. Finalmente, preciados hermanos, todos pasamos por momentos difíciles. No somos los únicos. No somos los únicos que estamos sufriendo. Por ello, todos los cristianos somos compañeros en las tribulaciones, pues todos sufrimos por la causa de Cristo. Quiero terminar este sermón exhortando a todos a que podamos agradecer a Dios por los momentos difíciles que estemos pasando, que nos ha tocado pasar. Pues Dios sabe lo que hace. Él siempre está con cada uno de nosotros, los que integramos su amada iglesia. Gracias por haberme escuchado. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.